Desde que Spotify puso la mirada en el podcasting, ha ido realizando compras y adquisiciones de distintas herramientas o plataformas e incluso de algunos podcasts propiamente dicho. En muchas ocasiones esas compras han acabado dentro de su plataforma, absorbidos por este gigante musical, y hemos tenido que despedirnos de algunas otras que, por desgracia, hoy os traigo un caso nuevo. Me toca hablar de la desaparición de Chartable. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario de aproximadamente 10 minutos en el que te traigo todo esto. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. La plataforma Chartable, o Chartable, como la leemos en muchas ocasiones aquí en España, es una web con la que podemos ver en qué posición se encuentra nuestro podcast en algunos rankings, además visitar las reseñas que obtenemos en cada uno de los países de Apple Podcasts y, en fin, poder estar un poco al tanto de cómo está el crecimiento o el alcance de nuestros podcasts, incluso con muchos datos de analítica respecto a nuestra audiencia. Es, o era, mejor dicho, una gran herramienta que, por desgracia, nos va a decir adiós. Dejadme que os ponga al día sobre esto porque es una de las consecuencias de que la gran plataforma Spotify pues haya poco a poco haciéndose cada vez más grande, adquiriendo o comprando muchas de estas plataformas o dispositivos o incluso podcasts. El 17 de febrero del 2022 saltaba la noticia y en muchos medios se hacían eco de que Spotify apostaba todavía más por el podcast o por el podcasting con la compra de dos compañías, Chartable y Podsite. Y precisamente Chartable anunció hace muy pocos días que iba a echar el cierre. Esta exclusiva, anunciada a través de Podnews y de la propia Chartable, me sorprendió mucho porque llegaron los dos emails a la vez. Imagino que estarían sincronizados porque fue como ver un email y uy, va a cerrar por Chartable, uy, es verdad, me han escrito un correo desde la propia plataforma. El caso es que Podnews anunciaba esta noticia en exclusiva y decía lo siguiente: Spotify cerrará la plataforma de análisis de podcast Chartable como parte de un reenfoque de la empresa. Los usuarios de Chartable recibirán un correo electrónico un poco más tarde hoy detallando los próximos pasos. Y esto fue, ya digo, que en mi caso al menos fue instantáneo. Recibí el correo de Podnews y el de Chartable a la vez. La herramienta, comprada por Spotify en febrero del 2022, ofrecía herramientas de atribución Smart Links y Smart Promos, que informamos en 2022 que se incorporarían a Megaphone. Ese sigue siendo el plan para los clientes alojados Megaphone, aunque Spotify también ha anunciado recientemente herramientas de atribución generalmente disponibles similares a Smart Links para la aplicación Spotify. El cofundador de Chartable, Dave Thornop, dejó Spotify en julio. La otra compra de Spotify en ese momento, Podsite, se integró en Spotify Ad Analytics en junio del año pasado, o sea, del 2023. Este fue el texto que nos llegó de la mano de Podnews a todos los suscriptores de esta newsletter sobre podcasting y sobre noticias sobre podcasting. Dentro de la propia Chartable nos encontramos un triste mensaje que dice lo siguiente: después de una cuidadosa reflexión hemos tomado la decisión de dar de baja Chartable. Entendemos que cualquier cambio en nuestros productos puede afectarte a ti y a tus podcasts y estamos comprometidos a hacer que esa transición sea lo más fluida posible. Nos pondremos en contacto contigo en las próximas semanas con más información, pero mientras tanto puedes leer más sobre lo que esto significa para ti aquí, un enlace que nos dejan. No dudes en comunicarte con nosotros a través del portal de soporte o enviarnos un correo electrónico a help@chartable.com. Nuestro equipo está disponible para responder a cualquiera de tus preguntas. Imagino que estará hasta finales de año, si no me equivoco, sí, hasta el 12 de diciembre que anuncian en su web, donde estarán trabajando, digamos, de manera, no sé si autónoma es la palabra, pero bueno, de manera independiente a Megaphone. Indican que muchas de sus características van a pasar a formar parte de Megaphone para los clientes de Megaphone. Chartable como tal va a desaparecer y la verdad que pues es una pena porque es una herramienta que muchos utilizábamos pues simplemente para estar al día de dónde se encontraban nuestros podcasts en los rankings de algunas plataformas, ¿no? Y veces que te enviaban un correo te daban una sorpresa de hoy tu podcast está el número 4 de la lista tecnología en Colombia.
y te llevas una alegría. O una reseña en el perfil de Apple Podcast de tu programa en China o donde sea. Y gracias a herramientas así, pues podías estar al tanto sin tener que visitar todos los rankings o todos los perfiles de cada uno de los países de tu podcast. Y esto es una de las consecuencias, ¿no?, de que una empresa grande como Spotify pues acabe absorbiendo a otras más pequeñas, como ya pasó por ejemplo con Anchor, que si bien en principio era Anchor, fueron evolucionando la propia herramienta, luego la integraron dentro de Spotify for Podcaster y llegó un día que cambiaron el nombre de la aplicación, cambiaron todas las referencias a Anchor como tal y ahora simplemente Spotify for Podcaster. En este caso, al tratarse de un servicio web, de una propia página web que además, bueno, pues hacía las delicias de los usuarios, o mejor dicho, los podcasters que estaban preocupados de Apple Podcast, imagino que esto dejará de realizarse si lo que quieren es centrarse todo en Megaphone. Tanto es así que van a cerrar el propio servicio de Chartable y su web y todo. Bueno, lo de Anchor sí que fue una absorción directamente para hacer evolucionar su parte de hosting de podcast, pero lo de Chartable es directamente, pues han cogido toda la tecnología de métricas de Chartable, la han adaptado a la parte que les interesa de Megaphone y directamente pues han cerrado esta empresa. Espero que todos los trabajadores de Chartable estén ahora en la plantilla de Megaphone o de Spotify y que por lo menos no se queden sin trabajo, que no se queden huérfanos de esta plataforma, como sí que nos hemos quedado pues muchos de sus usuarios. Esperemos que nazcan nuevas opciones para, bueno, analizar los rankings de nuestros podcasts y acumular las reseñas en otros países y, bueno, de todos los servicios de demografía, etcétera, etcétera, que nos ofrecía Chartable. Es un día triste en el podcasting porque sí que es verdad que esta web, bueno, pues a lo mejor no era de un uso diario intensivo como puede ser el hosting de tu podcast o tu propia página web, pero bueno, pues es un servicio que muchos teníamos en cuenta a la hora de saber un poco cómo se estaban moviendo nuestros podcasts en las plataformas. Os voy a dejar dos enlaces, uno a la web de eleconomista.es del pasado 2022, cuando anunciaron la adquisición por parte de Spotify de Chartable, y otro a la propia web de PodNews, donde han anunciado el cierre de Chartable. Os dejaría un enlace a la propia web del proyecto, a chartable.com, pero como esto seguro que deja de funcionar en unos meses, prefiero dejar el enlace a PodNews, que creo que durará bastante más. Y bueno, pues que quede este episodio como recuerdo. Una verdadera pena. El episodio de hoy llega a tus oídos gracias a El Recuento Musical, un proyecto sonoro presentado por Margot Martín sobre las historias de las canciones, sus letras y autores, que además este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la financiación de los fondos Next Generation. Gracias a este impulso, ahora este podcast no lo realiza una sola persona, sino un equipo completo, y eso se nota en los contenidos. O lo que es lo mismo, en las historias de cada uno de los episodios que ahora cuentan con los guiones de Emma Musol, por ejemplo. Encuentra El Recuento Musical en tu aplicación o plataforma de podcast favorita y si quieres conocer todos los detalles del proyecto, visita su web, elrecuentomusical.com. Recuerda que hoy miércoles lanzaré una nueva edición de Hablemos de Podcast, una iniciativa semanal que realizo en Twitter, o X, como tú prefieras, donde puedes difundir tu podcast y más concretamente el último episodio que hayas publicado. Búscame allí con el usuario EOB y encontrarás la iniciativa bajo el hashtag Hablemos de Podcast. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.